Muy buenos días, estimados estudiantes, participantes externos, invitados internacionales, directivos y profesores de la Universidad Autónoma del Caribe. Bienvenidos todos a este evento que nos convoca sobre uno de los temas más importantes que hay en la actualidad del siglo XXI. La humanidad enfrenta grandes desafíos en este siglo. Para ustedes, los jóvenes que tienen muchos años por delante, conocer esos retos es fundamental, porque quién sabe cómo estará el mundo dentro de 20, dentro de 40, dentro de 60 años. Enfrentamos el cambio climático, por ejemplo, el calentamiento global que amenaza a nuestra civilización. Sigue la amenaza de la guerra nuclear, que quizás los jóvenes no perciban, pero que nosotros de generaciones anteriores sabemos que ese peligro está allí, porque durante muchos años, cuando todavía se hacían ensayos nucleares y había guerra fría, polarización en el mundo, el peligro inminente de una guerra nuclear era una de las grandes preocupaciones y tenía titulares en la prensa y todo el mundo tocaba ese tema. Después de la Guerra Fría ya casi no hablamos de eso, pero el peligro sigue allí. Ese es el segundo. El tercero es, lo podríamos llamar la disrupción tecnológica. Y como ejemplo de esa disrupción tecnológica podríamos pensar en dos tecnologías. Una que todavía su impacto no se siente, que es la tecnología de edición genética CRISPR, que se desarrolló más o menos hacia el año 2012, pero que ya se está utilizando, puede ser como terapia génica o podría ser también como eugenesia, y cambiar incluso lo que somos como especie humana. Eso es inminente, pero hay otra tecnología que ya estalló, que estamos sintiendo en este momento ese boom, esa explosión tecnológica, que es la inteligencia artificial. Quizás no solo la inteligencia artificial por sí misma, sino además unida a la robótica y a la Big Data y a otra serie de tecnologías que convergen en el campo de la informática para construir máquinas inteligentes. Probablemente este evento se centre en la inteligencia artificial como una nueva herramienta que las empresas, los empleados, los profesionales deben aprender a utilizar para sacarle el jugo, para aprovecharlos al máximo. Esa es una de los ejes en los cuales se puede trabajar en este congreso y se puede trabajar en las universidades, en la academia, pero no es el único, porque la disrupción tecnológica nos pone enfrente un tema muy complejo que puede afectar muchas cosas. Puede afectar el empleo, por ejemplo. Ya ha habido disrupciones tecnológicas en épocas anteriores, desde la revolución industrial hacia acá. Y en cada ocasión hay un estremecimiento en el mercado laboral, un terremoto que lleva a el desempleo a muchísima gente y a movimientos de reacción, como fue el ludismo en Inglaterra en el siglo XIX, que saboteaban las máquinas porque les estaba quitando el trabajo a la gente. Pero la historia mostró que esas pérdidas de empleo eran reemplazadas por nuevos tipos de empleo. En realidad no es que afectara el conjunto de la empleabilidad, sino que se transformaba las capacidades, habilidades que se necesitaban para poder ejercer un empleo. Eso para una universidad es muy importante, porque significa también ese proceso de adecuación a los cambios tecnológicos, significa también adecuación de la educación para ofrecer la formación que se necesita para los empleos, no solo del presente, sino sobre todo los empleos del futuro.
Y si hay un campo que cambia, ese es el de la ingeniería de sistemas, como la llamamos aquí en Colombia, o para decirlo en términos generales, la informática. Ese es un campo donde en 10 años te desactualizas, si no te mantienes actualizándote permanentemente. Nos enfrentamos a un tema de un terremoto en el mercado laboral, pero también hay otros aspectos. La inteligencia artificial que ha surgido es de determinado tipo, modelos extensos del lenguaje, que consume grandes cantidades de energía y de agua, que tiene un impacto ambiental. Ese también es, y eso está relacionado con el primer problema que hablé, que es el cambio climático. Entonces, uno puede coger el celular y ponerse a jugar con la inteligencia artificial, pero tiene que darse cuenta de lo que eso está consumiendo en términos de energía y agua para el planeta y el impacto que eso tiene en el medio ambiente. Y a veces lo utilizamos simplemente, como decimos aquí en la costa, para vacilar y no para asuntos serios que realmente ameriten la herramienta. La inteligencia artificial que se ha creado se alimenta de datos, pero esos datos los toman sin permiso o con un permiso que nosotros damos cuando compramos un celular o bajamos una aplicación. Damos una serie de permisos allí inconscientemente y lo que estamos permitiendo es que roben nuestros datos, utilicen nuestros datos. Pero además la inteligencia artificial utiliza textos, obras artísticas y una serie de productos intelectuales que tienen propiedad intelectual, pero no pagan la propiedad intelectual. Ahí hay otra problemática que hay que analizar. O sea, el tema ético que hay detrás de la inteligencia artificial no es solo que los estudiantes hagan fraude, como cuando se presentó el tema del copy-pega. Entonces surgieron los software para detectar los plagios. Ahora surgirán seguramente para saber si el estudiante lo que está presentando lo hizo el ChatGPT o si lo hizo realmente el estudiante. Pero ese, digamos, es un tema que, en primer lugar, la universidad obviamente, y menos esta, nos vamos a cerrar a la herramienta. La herramienta hay que incorporarla, el ChatGPT y todas las otras alternativas de inteligencia artificial, tenemos que incorporarla en los planes de estudio y en la formación del estudiante, en todas las carreras, no solamente en las ingenierías, no solamente en ciencias económicas, también en el derecho, también en la comunicación, en todas las facultades que tenemos aquí, tiene que incorporarse la formación en inteligencia artificial. Pero tenemos que ser conscientes que detrás de la herramienta hay peligros. Por ejemplo, Yuval Harari plantea, no es solo una herramienta, es un agente. Es decir, estos algoritmos y estas redes neuronales con las cuales se trabaja actualmente tienen capacidad de tomar decisiones. Y cuando es un dron que tiene capacidad de fuego, de violencia desde el punto de vista militar, o un carro que nosotros decimos carro aquí en la costa, un vehículo, un automóvil que se mueve sin conductor y en un momento dado tenga que tomar decisiones ante la posibilidad de atropellar a alguien o de un choque, ahí es la máquina la que toma decisiones. En filosofía, que es mi campo, hay un dilema muy típico, muy tradicional, que se llama el dilema del tranvía, que es tomar una decisión donde por un lado pues hay 4 personas en la vía del tren y en el otro carril hay una sola, y entonces el tren va a atropellar a uno de esos, y ¿qué escoges tú? Que tienes la posibilidad de decidir si el tren coge hacia acá o hacia el otro lado. Ese tipo de dilemas para una máquina ya ha empezado a producir algunos casos que han llevado a demandas a las propias empresas que elaboran la inteligencia artificial. Entonces, estoy mencionando simplemente algunas problemáticas que están en el trasfondo de una tecnología nueva frente a la cual todavía no hay regulación y frente a la cual las
propias empresas que son vanguardia en este campo, quizás exceptuando las de China, se niegan a esa regulación. Europa es la que más ha avanzado en términos de regulación. Aquí en nuestro país se está discutiendo en el Congreso de la República ya un proyecto de ley unificado de varios que surgieron, de varias propuestas que surgieron. En Estados Unidos hay una negativa total a la regulación. Y precisamente quisiera recomendar este libro que se llama Frenar a Silicon Valley, aunque de Gary Marcus, un experto en este tema, que está mal traducido porque el título en inglés es Taming Silicon Valley, que significa domar a Silicon Valley, no frenar, porque lo que plantea Gary Marcus no es contra la tecnología, no es frenar el avance tecnológico y la innovación, sino regularlo, de tal manera que no cause daño, que sea confiable y que haya, digamos, la capacidad de parte de la sociedad de conducir, de dirigir hacia dónde evoluciona esa tecnología. Y no vaya a ser que esas pesadillas que nos da la ciencia ficción o el cine de Hollywood, de máquinas que se vuelven contra los seres humanos, etcétera, o que incluso amenazan con la extinción de nuestra especie, en un momento dado pueda volverse realidad. Evitar eso depende de una reflexión. Y este tipo de congresos se hace precisamente para reflexionar, para plantear estos temas y no solamente para mirar cómo lo aplicamos en la práctica en nuestro próximo empleo. Hay que mirar más allá de eso y ese es el llamado que yo quería hacer en esta primera intervención. De resto, bienvenidos. Bueno, tengo que excusarme un poco porque yo lo lamento mucho porque el tema me interesa de sobremanera, no poder asistir a todas y cada una de las conferencias que se van a dar aquí, cada una más importante, más interesante que la anterior. Me gustaría estar en todas ellas. Desafortunadamente, esto de ser rector es muy malo para alguien que tenga intereses académicos y quisiera participar en la dinámica académica, pero nos toca estar atentos a los temas administrativos que tiene la universidad. Entonces no podré acompañarlos a lo largo de la mayor parte del evento como quisiera, pero les deseo éxitos a los estudiantes, que aprendan mucho, que pregunten, que participen, y a nuestros invitados, pues muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, compartiendo con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro rector por esas palabras.